Bienvenidos, bienvenidos a este coaching call recurrente de todos los jueves a las 19 horas sobre temas varios inmobiliarios. Bienvenido, Uriel, bienvenida Francis, Tocayo, y ¿quién está más aquí? Montserrat, Abel, Argot, María, Jorge, Alejandra, Héctor, Marco y todos los demás presentes y los que se van a seguir uniendo. Bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, donde, pues, antes de iniciar tenemos que hacer comentarios con relación a estos contratos. Es cierto que la normativa ya entró con obligatoriedad, como ustedes saben, desde el pasado septiembre del 2022, el 18 de septiembre para ser precisos, y tenemos que apegarnos a la normativa. Esta normativa, a pesar de que ya existía desde hace muchos años, pues no le dábamos la importancia hasta que nos hicieron la obligación de aplicación. Entonces, es un hecho que ya la misma autoridad que está supervisando esta situación, que es la Profeco, pues ya es la encargada y está aplicando su función en cuanto a verificar que cumplamos los agentes inmobiliarios independientes y en escalón a superior, firmas inmobiliarias, franquicias inmobiliarias, constructoras, desarrolladoras, fraccionadoras, etcétera, que cumplamos con lo establecido de acuerdo con la normativa. ¿Y qué es? Número uno, que tengamos registrados los contratos de adhesión de intermediación de compra-venta casa-habitación o terreno para casa-habitación o preventas para terreno casa-habitación o en sí para casa-habitación. Por ahorita solamente aplica a lo que es relacionado a casa-habitación en compra-venta. Entonces tenemos que ser cuidadosos y pues si no tenemos los contratos aún registrados en la Profeco, comenzar con el proceso. ¿Cuál es la idea de la normativa? Que seamos totalmente identificables para los consumidores, es decir, para los compradores y vendedores de los procesos de compra-venta, casa-habitación. Dentro de la misma normativa, pues tenemos que señalar en toda la serie documental, en toda la publicidad, en todos los relacionados al inmueble, de manera constante y clara la información referente de contacto para darle atención a alguna queja del mismo consumidor sobre algún proceso y evitar que llegue a otras instancias legales donde seguramente vamos a tener que pues invertir tiempo en solucionarlo. Entonces, pues es la idea, no llegar hasta ese punto, siempre y cuando nos apliquemos a lo que la normativa nos indica. Ahora, hablando de los contratos, recordemos que tenemos contratos en la misma plataforma de la Profeco, que son los contratos tipo, que vienen siendo plantillas que están disponibles y que las puedes bajar inclusive desde la misma plataforma de la Profeco de manera gratuita, leerlos, estudiarlos. Ya son plantillas que existen por varios proveedores, entre ellos está la misma Profeco, Canadevi, AMPI, entre otros. Un ejemplo claro, si tú no estás adherido a AMPI como asociado, pues definitivamente no vas a poder utilizar esos contratos. Así es que ten cuidado con qué tipo de contratos te vas a relacionar. La conclusión que se ha tenido a través del tiempo, desde el pasado septiembre a la fecha, pues constantemente estamos platicando o yo platico con el mayor número de personas con relación al tema. Y hoy en día estoy teniendo la siguiente conclusión personal. Tal vez muchos coincidan, tal vez corrijan si estoy en un error, pero de acuerdo a los contratos tipo, que son las plantillas que tiene la Profeco, pues son, desde mi punto de vista, un referente que si no tenemos nada registrado de manera urgente, pues lo podemos bajar, adherir nuestros datos para ser identificables, subirlo a la plataforma y empezar a trabajar con ellos. Recuerda que la misma normativa nos dice que no podemos comercializar
bienes inmuebles, casa, habitación o terreno para casa, habitación, si no tenemos registrados nuestros contratos ante la Profeco con un folio y la fecha correspondiente. Bueno, si tú lees esos contratos, como ya vimos en coaching calls anteriores, el de adhesión de intermediación, vemos algunos huecos en el mismo contrato que tienen y que pues podemos utilizarlos para cumplir con la normativa, pero no nos cubre el 100% de alguna cuestión legal porque faltan datos. Y lo mismo que vamos a hacer el día de hoy con relación al contrato de compra-venta de la Profeco, que es la plantilla que nos está presentando, vamos a ver algunos detalles ahí también que quedan pues incompletos. Entonces, mi conclusión es utilizar esos contratos tipo o esas plantillas como referentes, acelerar el proceso y registrarlos. Ya que estemos trabajando con ellos, que ya entendamos la mecánica, entonces con nuestro equipo legal, si no tenemos equipo legal, acudir con algunos expertos inmobiliarios, leyes inmobiliarias, para que nos diseñen de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en nuestro equipo de trabajo, un contrato de compraventa o de intermediación o de preventa o de lo que sea, para registrarlo como contrato no tipo. Los contratos no tipo son los que diseñamos nosotros. Es cierto que si tú registras un contrato tipo, que son las plantillas disponibles, pues el registro es más rápido que un no tipo, que es el que diseñamos. ¿A razón de qué? Pues la misma autoridad, supongo que se pone a verificar a detalle esos contratos y pues muchos los han retachado para modificar y volverlos a presentar. Entonces, de manera urgente, si no tienes nada listo, utiliza los tipos, registra los tipos y después vas a registrar tus contratos no tipo, los que vas a diseñar. Y de esa manera vas a tener ya pues asegurado cualquier proceso legal. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista de acuerdo a lo que se ha comentado con otros expertos, lo que hemos visto en el análisis de contrato de adhesión y lo que veremos el día de hoy en el de compraventa de Profeco. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar compartiendo la pantalla del contrato. Otra cosa, es importante que consideres que los mismos contratos tipo, que son las plantillas que están disponibles, ya sea de intermediación, de compra-venta, de preventa, de lo que quieras, aunque los bajes de la misma plataforma de la Profeco, aunque esté registrado en la misma plataforma en la Profeco y entregue la documentación solicitada, como tu identificación oficial, tu constancia de situación fiscal, etcétera, aunque esté registrado y ya tengas tu nombre de usuario y tu clave de acceso, te bajes, descargues el contrato, lo subas, lo presentes, etcétera. Antes de subirlo, es más, para editarlo ya es un problema. Si vas directo a editarlo sobre la plantilla que te entrega Profeco en el contrato que sea, es un problema. No sé por qué lo hacen, por qué esos contratos no se pueden editar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los tenemos que transcribir letra por letra, es decir, vas a imprimirlo y lo vas a estar copiando para hacer tu diseño. Le puedes poner los mismos cuadritos, los mismos incisos, etcétera, pero lo tienes que transcribir letra por letra. Supongo también, a mi percepción, que lo hacen de manera obligada, lo leamos. Al momento de hacerlo transcribirlo, leamos su contenido. Supongo que esa es la razón, porque no hay manera de poner, copiar, transformar por medio de programas que existen en el mercado aún pagados para que lo puedas editar de manera inmediata. Así es que hay que transcribirlo. Estamos en proceso y ya se les dará la información correspondiente cuando estén listos. Si es más cómoda así, pero sí te pedimos que los leas porque necesitas saber su contenido. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, tenemos aquí pues ya el contrato de adhesión, tipo de Profeco, contrato de compra-venta de vivienda, como dice en el título, en la parte central superior y del lado derecho, en la parte superior, dice contrato de adhesión tipo Profeco.
Recuerda que si es un contrato tipo, es decir, que es una plantilla que está ahí disponible a público en general, y mientras no lo registres a través de un pago en la misma plataforma de la Profeco o en las oficinas de la Profeco, lo puedes hacer de esos dos modos y no pagues lo correspondiente. Si es un contrato tipo, está alrededor de 950 pesos, algo así. Y si es un no tipo, está cerca de los 1,800, 1,900 y algo de pesos cada contrato. Recuerda que ya que lo registres, pues lo vas a utilizar como plantilla para tus procesos. Ahora, pues comencemos con este contrato a darle lectura. Bien, dice contrato de compra-venta de vivienda. Voy a hacer un poquito más grande. Creo que se ve mejor. Por lo menos yo lo veo mejor. Bueno, contrato de adhesión de compra-venta de vivienda al que en lo sucesivo se denominará el contrato que celebra por una parte, y ahí en letras chiquitas abajo de la línea dice nombre o denominación o razón social de la parte vendedora, que en este caso pues está muy claro lo que nos está señalando, que es el propietario, quien comparece el presente acto jurídico por su propio derecho a través de el nombre del apoderado responsable legal. Ahí tiene unos cuadritos. Tú tienes que elegir de esos cuadritos en qué postura se va a manejar. En su carácter de apoderado representante legal, con el nombre, a quien en lo sucesivo se denominará la parte vendedora. Y por otra parte, abajo de las rayitas tienes que ponerle nombre o denominación razón social de la compradora. También tiene dos cuadritos. Por su propio derecho, si es directo, si es el mismo comprador directo, le marcas ahí, o si es a través de un apoderado legal, le marcas el siguiente cuadrito que dice a través de, abajo de la línea, nombre del apoderado o representante legal. En su carácter de apoderado irá el nombre. A quien en lo sucesivo se denominará la parte compradora. Ambos sujetos contractuales que en su conjunto serán designados como las partes. Declaraciones, y aquí es un punto donde tenemos que tener cuidado. Número 1, declara la parte vendedora que ahí hay unos cuadritos y si tú transcribes, porque va a ser necesario, no hay forma de editar el mismo formato que nos da la Profeco, tienes que hacer pues transcribir hasta los cuadritos y el formato, pero tiene que ser letra por letra, cuadro por cuadro, punto por punto, línea por línea, tal cual. Declara la parte vendedora que número 1, en caso de ser persona física, ahí le vas a poner una X o le pones negrito, es de nacionalidad, y ahí está la rayita para ponerle, y acredita su identidad en términos de credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o formato migratorio si es extranjero, con número de folio, ahí está la línea, documento oficial emitido por la autoridad correspondiente, o 2, en caso de ser persona jurídica en una sociedad mercantil, nacionalidad, legalmente constituida de conformidad con leyes de Estados Unidos mexicanos, según consta en el documento público número otorgado ante la fe del notario o corredor público número de localidad, el licenciado con nombre de la notaría o cerrador público, instrumento que consta inscrito en el registro público del comercio de localidad donde se haya hecho, bajo el folio mercantil, se estipula ahí que puede ser consultada por la compradora en domicilio del vendedor, link del sitio web en el cual está disponible la documentación para consultar para consulta de la compradora. Ahora, aquí hay dos puntos. Ya dentro de la declaración número 1 tenemos que decidir si es el apartado A1 o el A2, si es una persona física o si es una personalidad moral. Legalmente, y si hay abogados aquí, y como lo comentamos en el contrato que nos hizo el comentario Mena, en el de adhesión de intermediación, nos menciona que tenemos que elegir de acuerdo al proceso que vamos a llevar a cabo, si es la persona física o la moral, y se borra lo que no vamos a manejar.
pero he insistido en la búsqueda de información. Legalmente, dentro de los contratos debería de ser, pero por parte de la normativa nos dice que si modificamos el contrato que tenemos registrado, en automático se entiende por no puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en automático deja de ser el registrado y pasa a ser otro. Entonces, mientras tengamos eso ahí, aunque los abogados digan, bueno, es que legalmente en un proceso correspondiente tendrías que separar si es persona física o moral, de lo contrario se va a invalidar el contrato, pero la misma Profeco te dice que no lo modifiques. Entonces, sigue esa situación. ¿Cuál es el consejo? Pues hay que acercarnos a los abogados. Si los abogados nos dicen que debemos de quitarle y solo colocar la personalidad de aquella que va a efectuar el contrato, pues en este caso sí tenemos que dejar persona física y sus datos, o quitarlo si es persona moral y nada más los datos de la persona moral. Quien espera mientras se sigue investigando qué va a suceder. Ahora, recomendación, y a base de estos huecos que hay sobre los contratos y la normativa, me voy a lo mismo. Si tú no tienes contratos registrados, utiliza estos de manera inmediata, que es más rápido el proceso para que los registres. Ya que estés trabajando con ellos, diseña con unos abogados tu contrato de compra-venta, por ejemplo, de casa-habitación para persona física, y registra tu contrato de compra-venta casa-habitación para persona moral. Eso es lo que ahorita estamos haciendo nosotros, porque ya vimos que estos contratos tipo, pues en realidad están bastante, en algunos puntos hay, no hay irregularidades, pero sí hay puntos que les falta información. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos estos funcionando, pero ya están trabajando en armar los contratos no tipo para persona física y persona moral. No importa cuánto te cuesta, 2,000 pesos que te cueste cada uno, pero vale más tener seguro todo el proceso legal a meternos en un problema. Ese consejo ya es mi percepción y los que estamos haciendo nosotros. Bueno, entonces ya que escogemos lo que es la personalidad física o moral, el punto número B nos dice, en caso de ser persona física o representada o jurídica, el nombre del apoderado legal cuenta con facultades suficientes para obligarle los términos y condiciones del presente contrato, lo cual se acredita en términos del instrumento público fulano. Recuerda que si vamos a tener un representante legal, no basta a la palabra, tiene que entregar un documento notarial que así lo avale. Y aquí es donde se van a registrar esos datos. Bueno, lo cual se acredita en términos del instrumento público otorgado ante la fe del notario o X, público número tal, de la localidad X, el licenciado fulano de tal, mismo que consta inscrito en el registro público de comercio de la entidad federativa donde esté el licenciado, me brinqué, bajo el folio mercantil, facultades que no le han sido revocados ni modificadas en forma alguna. Tal documentación puede ser consultada por la parte compradora en el domicilio de la vendedora, el link del sitio web del cual está disponible la documentación para consulta de la parte compradora. Inciso C. Su ocupación habitual y periódica, objeto social. Versa sobre la construcción, promoción, comercialización y compra-venta de toda clase de inmueble destinado a casa-habitación y la concretación de contratos relacionados con dichos actos jurídicos. Su domicilio, inciso B, su domicilio es el ubicado en, ahí se ponen los datos, y su registro federal de contribuyentes es, ahí se estipula. Letra E. Es legítima propiedad del inmueble y construcciones erigida sobre el mismo, ubicado en el domicilio como se acredita en términos de, y aquí vamos a tener que solicitar o que escoger más bien cuál de estos dos términos se va a usar. Número 1, el primer cuadrito dice escritura pública, otorgado en fecha ante la fe del notario, del licenciado y debidamente inscrita el
día X o la fecha X en el registro público de la propiedad, de localidad bajo el folio real y se coloca el folio real. O la segunda parte es contrato privado celebrado entre el vendedor y comprador el día X, ratificando el día tal ante autoridad administrativa o la fe pública del notario público con número de localidad, el licenciado nombre notario público. Rectificación debidamente inscrita en la fecha tal en el registro público de la propiedad, de localidad bajo folio real, número del folio real. Dicha documentación puede ser consultada por la parte compradora en el domicilio, el link correspondiente, como lo hemos estado comentando. Letra F. En caso de que el inmueble referido en el inciso previo esté sujeto al régimen de propiedad en condominio, si está en condominio, aquí le vas a tachar el cuadrito, el inmueble indicado en el inciso previo está sujeto al régimen de propiedad en condominio en términos de la escritura pública tal, otorgado en la fecha tal, ante la fe del notario público tal, de localidad, el licenciado, nombre del notario público, y debidamente inscrito el día, mes, año, en el registro público de la propiedad, de localidad, bajo el folio real, instrumento en el cual está referidas las correspondientes áreas de uso común y porcentaje de indiviso, y que puede ser consultado en domicilio de la vendedora, link de sitio web, etcétera. Así es que tenemos que ir escogiendo de acuerdo a nuestro proceso que llevemos a cabo cada uno de los apartados. Legalmente, lo que no aplica, pues se tendría que borrar. Y un licenciado te va a decir que pues hay que borrarlo porque si no, dentro de un proceso legal se va a invalidar el contrato. Pero la misma Profeco, vuelvo a repetir, te dice, si el contrato registrado con folio X de fecha X le modificas algo, se entenderá por no puesto. Entonces ahí es uno de los controversias que hay. Entonces hay que ir aclarando este asunto hasta ver qué es lo que va a suceder. Vuelvo a repetir, usa estos contratos si no tienes registrado nada para que empieces a trabajar de manera urgente y cuando tengas la oportunidad, diseña los tuyos para persona física, para persona moral. Creo que es lo más adecuado. Bueno. Letra G1. De conformidad con la legislación aplicable, cuenta con todas las autorizaciones, licencias, permisos relativos a la construcción del inmueble objeto del contrato, sus especificaciones técnicas, clase de materiales utilizados, seguridad, uso de suelo, servicios básicos, documentación que a continuación se indica. Y en letras pequeñas nos dice abajo de las líneas autorizaciones de licencias, permisos relativos a la construcción del inmueble, objeto del contrato, sus especificaciones técnicas, clase de materiales utilizados en la construcción, seguridad y uso de suelo, así como los detalles de las autoridades emisoras de los mismos. Ahí hay que colocar toda esa información. Las autorizaciones, licencias y permisos anteriormente referidas pueden ser consultadas por parte de compradora en el domicilio de la vendedora, link del sitio web del cual puede consultar la parte compradora. G número 2. En el caso de inmuebles usados que no cuentan con dicha documentación, ojo con esto, en el caso de inmuebles usados que no cuentan con dicha documentación, el inmueble es usado y no se cuenta con autorizaciones, licencias, permisos relativos a la construcción del inmueble, objeto del contrato, sus especificaciones técnicas, clase de materiales utilizados, seguridad, uso de suelo y servicios básicos. Ahí vamos a escoger cuál vamos a utilizar. H1, cuenta con este es un punto importante, cuenta con los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones o en su defecto con el dictamen de las condiciones estructurales del inmueble que la compradora puede consultar en el domicilio, link que la parte compradora puede verificar. En el H número 2, en caso de, ojo con esto, en caso de no contar con dicha documentación, que son muchos inmuebles usados que llevamos en proceso, en caso de no contar con dicha documentación, no cuenta con los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones
ni dictamen de las condiciones estructurales del mismo, en virtud de que causas por las cuales la vendedora no cuenta con dicha documentación, ahí se va a especificar, a lo mejor es una propiedad muy antigua, es una obra que ni siquiera tiene permisos o autorizaciones y se va a regular, no sé, lo que se tenga que colocar. Sin embargo, contará con, aquí ya nos están obligando, se pinta el cuadrito, los planos estructurales arquitectónicos y de instalaciones, o vas a colocar el siguiente cuadrito, el dictamen de las condiciones estructurales del inmueble dentro del plazo o fecha en la cual el vendedor tendrá la documentación. Entonces, si recuerdan, hemos comentado en otras sesiones, en otras clases, que inclusive la misma alineación que se debe de entregar, y aquí el contrato de la normativa nos dice por parte de la Profeco que se tienen que entregar los planos arquitectónicos de instalaciones estructurales, y si no existen por la razón que sea, se tiene que solicitar por parte del vendedor el dictamen de las condiciones estructurales del inmueble. Sí es un costo para el vendedor definitivamente, pero esta normativa pues ya nos está obligando a hacerlo. Entonces, aquí está. No es algo que se nos ocurrió a Miguel Basabe, se le ocurrió al estándar de competencia, no. La normativa ya nos está obligando a hacerlo. Entonces, si tienes procesos inmobiliarios de casa-habitación o terrenos para casa-habitación, más bien para casas, para venta de casas de casa-habitación, y no estás utilizando estos contratos y no estás especificando que no se entregaron los planos, como lo comentamos aquí, o el dictamen de condiciones estructurales, tenemos una revisión o tenemos una queja por parte del comprador, vamos a tener un problema. Recuerda que tenemos que demostrar la buena fe cumpliendo con todos los requisitos documentales legales que nos solicita como mínimo el estándar de competencia, más lo que tengas que adherirle, en este caso el contrato de adhesión, de intermediación y de compraventa casa-habitación, si es el caso. Aquí está claro. Bueno, ahora, entre el H1 y el H2, en teoría, deberíamos de eliminar uno. ¿Estás de acuerdo? Vamos a suponer que escogemos el H2. Aquí nos está poniendo dos opciones. Tenemos que borrar la parte que no aplica. Entonces, legalmente sí, pero de acuerdo a la Profeco, repito, si modificamos el contrato, se entenderá por no puesto, es decir, será otro y el folio que registramos con la fecha que se realizó no va a aplicar y vamos a tener un problema adicional en el proceso en lo que se aclaran todas las situaciones. Bueno, por eso es importante que si llegamos a tener una queja de un consumidor, solucionemos la situación nosotros antes de que llegue algo más. Bueno, letra I. Al momento de la escrituración que formalice el contrato de compra-venta del inmueble, este debe estar libre de todo gravamen que afecte la propiedad de la compradora sobre el mismo. Aquí hay un punto que es una pregunta recurrente. ¿Y qué pasa si tiene un crédito Infonavit? ¿Y qué pasa si tiene un crédito bancario? ¿Qué pasa si esto y lo otro? ¿Se puede llevar el proceso? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una carta saldo del crédito que, independientemente de la institución que sea, hay que ver esa carta saldo o el saldo que tiene por pagarse en el crédito. Y si el comprador debe de tener el conocimiento que tiene ese gravamen, la propiedad, y a pesar de eso quiere continuar con el proceso, ya va a saber que antes de llegar a la notaría tiene que hacer el pago o liquidar ese saldo o la carta saldo del inmueble en proceso para que con el comprobante de pago llegue a la notaría y se le considere para el proceso de compra-venta. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenemos que ser muy claros. Si tú vas con un notario y le dices, oye, ¿me apoyas con este proceso? Te dice que no.
Tú tienes, si acaso tendrías que, te puede apoyar en hacer un documento en el cual vas a pagar una cantidad adicional al vendedor, a razón de qué, y que tenga pues ahí la fe del notario, pero él no puede intervenir en este proceso. Nosotros tenemos que llegar con esa libertad de gravamen, y si no, con el documento que representa la liquidación de acuerdo a la carta saldo del pendiente de crédito. Vamos a llamarlo así para continuar con el proceso. Se puede hacer. Bueno, letra J. Puso a disposición de la parte compradora la información y documentación especificadas en los anexos B y C del presente contrato. Vamos a ver cuáles son los anexos B y C. Estamos apenas en la página 2, esos están en el final. Anexo B y C. Anexo B, aquí está. Información y documentación del inmueble que se pone a disposición de la compradora. Aquí pues se va a señalar por parte del comprador si se le enseñó o no y de qué manera. El primer renglón que tenemos son documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Tenemos la opción sí o no, y arriba de eso nos dice la información sobre exhibieron la documentación correspondiente, ya va a colocar ahí sí o va a colocar no. Si fue un sí, medios a través del cual se pone a disposición de la compradora, domicilio o el link del sitio web en el cual está disponible la documentación para consultar. Renglón 2, personalidad del vendedor y autorización para promover la venta. De la misma forma, autorización de licencias, permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción relativos a las especificaciones. Recordemos que los contratos por parte de la Profeco están dirigidos principalmente a propiedades nuevas, pero también aplica a propiedades en uso. Entonces, esto de las licencias se aplica más a construcciones nuevas por parte de un desarrollador, un constructor, un fraccionador. Y pues tienen que mostrar toda esta información. De hecho, ya si ha sido curioso o curiosa y ha sido algún desarrollo que está en preventa, se ha centrado al departamento de ventas o a ver el showroom, seguramente ya ves ahí las lonas con toda la información impresa de las licencias, permisos y todo lo relacionado. Es algo que ya debe de ser obligado tenerlo. Cuando antes, pues, no sabías, comprabas y no tenían ni idea si ya estaban los permisos. Bueno, y de hecho muchas constructoras o desarrolladoras, fraccionadoras, se ponían a vender antes de tener estas autorizaciones. Hoy en día ya no es posible por las multas tan altas que están aplicando por parte de la normativa de la Profeco. Aquí está en el tercero, que es lo que comentamos hace un momento, planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones, o en su defecto, un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble, que eso aplica para casas en uso. Programa interno de protección civil, pues eso aplica para casas nuevas, fraccionadoras, constructoras, desarrolladoras. ¿Por qué? Porque cuando vas a enseñar el showroom o el departamento muestra o la casa muestra, por lo regular están en obra. Entonces deben de tener un programa de protección civil para poder visitar la casa muestra, el departamento muestra, el showroom. ¿En qué consta o en qué consiste? Bueno, pues que los asistentes a ese lugar tienen que utilizar calzado adecuado, ponerse casco, ponerse unos chalecos reflejantes, caminar sobre ciertas marcaciones, en fin, y se tiene que respetar no salirse de esos espacios para poder llegar a ver el departamento muestra o la casa muestra. Entonces, ese es el tipo de acciones de protección civil que deben de aplicar. Carta de derechos, como ya hemos comentado de manera recurrente, e incluso es uno de los puntos importantes dentro de la asesoría de la alineación para certificación, que existen dos cartas de derechos, la de intermediación, que es por parte de la intermediadora y el vendedor, y la de
vendedor y comprador. Entonces son dos, tienen unos puntos que difieren, pero tienes que aplicarlas en cada uno. Si tú estás armando tu expediente, fácilmente puedes incluir el contrato de adhesión tipo de la Profeco, el contrato de compra-venta tipo de la Profeco e integrarlos en tu expediente y te vas a dar cuenta que solamente vas a adherirle la información y anexar algunos puntos como los vamos a ver ahorita. Porque esta carta de derechos ya está integrada en este contrato, al igual que de intermediación. El aviso de privacidad, que ese se va a anexar como un anexo, creo que es el E, si no me equivoco. Y así sucesivamente, existencia de gravamen que afecten la propiedad del inmueble en caso de que tenga un crédito, condiciones en que se encuentre el pago de las contribuciones y servicios públicos, características del inmueble, beneficios adicionales. Por ejemplo, ¿qué beneficios adicionales? Vamos a suponer que estás en una preventa y uno de los beneficios, porque te tocó la suerte de entrar a una promoción y te van a regalar un cajón de estacionamiento, pues ahí le vas a poner, porque entré en la promoción, cajón de estacionamiento adicional. Por ejemplo, ¿no? Opciones de pago con especificaciones de monto a pagar en cada una de ellas. Opciones de pago. Bueno, eso refiere, si recuerdas, si hay que realizar algún trámite documental por parte del comprador o algo, pues aquí se va a especificar que se le va a hacer un cargo por ese proceso siempre y cuando esté de acuerdo. Condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el proceso de escrituración, hay que ser específicos ahí. Erogaciones distintas del precio de venta, condiciones bajo las cuales puede cancelar la operación. Importante para la compradora, antes de que firme como constancia de que tuvo su disposición la información y documentación relativa al inmueble, es importante cerciorarse de que la misma coinciden con la que efectivamente le haya mostrado y o proporcionado la vendedora. Parte vendedora y parte compradora. Y el otro inciso era el C, si no me equivoco. Aquí está la carta de derechos de la parte compradora, donde pues ya se les queda de tarea, porque es algo que vimos dentro de la alineación, pero pues vamos a leer algunas. Recibir información, publicidad veraz, clara, actualizada de los bienes inmuebles. Vamos a la segunda. Conocer la información sobre las características del inmueble, entre estas las extensiones de terreno, superficies construidas, tipo de estructura. Este punto 2, ¿qué es? Pues es la ficha técnica. El 3, elige libremente el inmueble que mejor satisfaga sus necesidades. 4, no realice pago alguno hasta que conste por escrito la relación contractual con excepción de los anticipos o gastos operativos. 5, firmar un contrato de adhesión bajo el modelo inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor, que este es el contrato tipo. Y en fin, así lo vas a leer tú, por favor, de tarea. Y aquí termina la carta de derechos por parte del comprador. Vamos a la página número 2. Así fue el anexo B y el C. Siguiente. Número 2. Declara la parte compradora que, y aquí tenemos que elegir entre el A1 o el A2. Nos dice, en caso de ser persona física, es de nacionalidad acreditada, acredita su identidad en términos de credencial de elector para votar, pasaporte, etcétera, con número de folio, documento oficial emitido por autoridad emisora, tiene edad, años y su estado civil es soltero, casado, indicar régimen conyugal, sociedad conyugal, separación de bienes. Tenemos que ser específicos. La letra A2, en caso de ser persona jurídica, es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos mexicanos, según consta en el documento público número otorgado ante la fe del notario público de la localidad del licenciado, instrumento que consta inscrito en el registro público de comercio de localidad bajo el folio mercantil X. Letra B.
En caso de ser persona física, representante o jurídica, volvemos a lo mismo, es algo que se está repitiendo. Simplemente se pone aquí los datos correspondientes de su representante legal y el documento notarial que acredita esa función. Letra C. Dice, su domicilio es el ubicado en la calle y su registro federal de contribuyentes. Letra D, tiene capacidad jurídica y económica para obligarse a los términos del presente contrato. Número 3, declara las partes que es su voluntad celebrar el presente contrato. Cláusulas. Primera, objetivo. En virtud del presente contrato, la parte vendedora vende a la parte compradora, quien adquiere para sí la vivienda indicada en la declaración 1, inciso E anterior, la cual tiene las especificaciones de identificación técnicas de seguridad, así como las características, extensión del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, accesorios, lugares de estacionamiento, servicios incluidos, los básicos, que es lo mínimo que debe tener una casa habitación para poderla promocionar. Estado físico general, área de uso común con otros inmuebles y porcentaje de indivisos referidos en el anexo A del presente contrato, el cual firmado por ambas partes forman parte integrante del mismo, anexo en el que también se detalla el equipamiento urbano existente en la localidad donde se encuentra el inmueble, así como los sistemas y medios de transporte existentes para llegar a él. El anexo A, pues ya lo vimos, lo vamos a ver ahorita, creo, o ya lo vimos, vamos a ver qué es el anexo A, que es la ficha técnica. Aquí nos dice anexo A, especificaciones del inmueble, del bien inmueble destinado a casa habitación. El presente anexo debe contener la información relativa a las especificaciones de identificación técnicas de seguridad, así como las características, extensión del terreno, superficies construidas, tipo de estructuras, instalaciones, acabados, accesorios, lugares de estacionamiento, servicios incluidos los básicos, estado físico general, áreas de uso común con otros inmuebles y porcentaje de indivisos, detalles de equipamiento urbano existente en la localidad donde se encuentra el inmueble, así como los sistemas y medios de transporte existentes para llegar a él. Aquí el anexo A no es más que adherirle la ficha técnica que ya hicimos previo a la comercialización del bien inmueble. Bien, nos quedamos entonces, objeto 1. Aquí está. Sí, aquí me quedé, ¿verdad? Cláusula 1. Anexo del presente, ok. Medios de transporte, sí. Segunda, precio, forma y método de pago. Las partes convienen que el precio total de compra-venta será la cantidad de, ahí se pone con numeral, se pone con letra, en moneda nacional, precio total que la compradora se obliga a pagar a la vendedora en las siguientes formas. Y aquí tenemos dos alternativas y la segunda tiene 4 opciones. Vamos a ver la primera. De contado. Se pone ahí una cruz o se llena el cuadrito. En la fecha de firma de la escritura pública de compra-venta, la cantidad de X con numeral y con letra con X centavos en moneda nacional. Y a plazos, que es una de las preguntas que tuvimos en la sesión de ayer de alineación, aquí está la respuesta, aquí es la manera de hacerlo a plazos. Tienes que escoger de estas 4 alternativas. Alternativa 1, en caso de anticipo, cantidad de dinero que la compradora pagó por adelantado a la vendedora de manera previa a la firma del contrato, a cuenta de la compra-venta. En fecha X, la parte compradora pagó a la vendedora la cantidad X con número y letra por concepto de anticipo, pago que resulte un abono a precio total referido previamente. Opción 2, en caso de enganche, la cantidad en numeral y en letra, moneda nacional, a la firma del presente contrato como enganche de la compra-venta, cantidad que la vendedora que en este acto recibe
a su entera satisfacción y se aplicará como parte del precio de la vivienda, constando del presente contrato para el recibo de dicho pago. Opción número 3, la cantidad en dinero y letra con moneda nacional del día tal, del mes tal, del año tal. Y 4, en la fecha de firma de la escritura pública de compra-venta, la cantidad X en moneda nacional. El precio por la compra-venta es en moneda nacional. Ojo, el precio de la compra-venta es en moneda nacional. Si es en dólares, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente trasladarlo a monto nacional, a peso mexicano. En caso de expresarse en moneda extranjera, aquí no lo dice, se estará al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislación aplicable. Los conceptos de pago a cargo de la compradora deben ser cubiertos con el método de pago referido a continuación, es decir, como dice abajo de la línea en letra pequeña, y se supone que esos contratos es para evitar letras pequeñas. Indicar método de pago efectivo con indicaciones de lugar de pago, cheque, pago en una cuenta bancaria, señalado, datos bancarios. Recuerda que el consejo es no recibir un solo centavo en efectivo, es el consejo, siempre que exista una huella financiera, es decir, una transferencia, un cheque, lo que sea. Y si te dice el cliente, bueno, es que tengo el efectivo, pues perfecto, deposítalo directo a la desarrolladora, directo a la fraccionadora, directo al vendedor si es una casa en uso. En caso de que la compradora pague a través de un crédito, y aquí es un punto importante, que es otro inciso dentro del mismo tema, la compradora pagará a la vendedora a través de él. Se indica la manera, indicación del crédito que la compradora recibe e institución acreditante autorizada. Si la compradora demora en el pago del precio, se constituirá en la obligación del pago de la vendedora el interés moratorio recuerda que no puede ser más allá, de acuerdo a lo que comentamos cuando analizamos el contrato de adhesión de intermediación. Déjenme hacer una cuenta para acordarme. Más allá del 9%. Y te puede decir un abogado, tú puedes ponerle 20%, 50%, el 100% anual. Está bien, pero en un proceso legal, la persona que va a mediar, que es el juez, te va a bajar ese porcentaje de interés moratorio dentro de lo legal y es máximo el 9% anualizado, que de manera mensual es el 0.75 o inclusive te lo puede poner más bajo. Así es que mejor hay que alinearlos a lo que nos dice la ley. Bien. Sobre el importe pagado por el tiempo que medie el retraso en el pago, interés que no debe resultar inequitativo, desproporcionado, abusivo ni excesivo. Dicho interés moratorio se calcula de la siguiente manera. Parámetro para calcular el interés moratorio. Los pagos que realice la compradora, aún en forma extemporánea y que sean aceptados por la vendedora, liberan a la compradora de las obligaciones inherentes a dichos pagos. Los importes señalados en esta cláusula son todas las cantidades a cargo de la compradora por concepto de la compraventa, por lo que la vendedora se obliga a respetar en todo momento dicho costo. Tercera, gastos operativos. En virtud del presente contrato, la compradora debe pagar los siguientes gastos operativos destinados al precio de venta. ¿Y qué nos dicen las líneas? Indicar gastos operativos a pagar por la compradora, tales como investigación, apertura de crédito, avalúo, gastos de escrituración, impuestos, administración, entre otros. Y para este acto, pues ya debemos de tener un presupuesto, una simulación por parte de la notaría o de alguna notaría para tener un referente en el entendido que si no se ha dado un anticipo en la notaría, esos precios pueden variar. Cuarta, información para gestionar crédito. En su caso, la vendedora
en este acto se obliga a entregar a la compradora toda la información de la casa habitación que se requiere con el fin de que esta cumpla con los requisitos que cualquier institución acreditante establezca para el otorgamiento del crédito. Quinta, revocación. Este es un punto interesante. La parte compradora cuenta con un plazo para cancelar, días hábiles, plazo que no debe ser menor a 5 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, posteriores a la firma del presente contrato para revocar su consentimiento sobre la operación sin responsabilidad alguna de su parte, mediante aviso por escrito de conformidad con las cláusulas 16ª, para el caso de que la revocación se realice por correo certificado o registrado o servicio de mensajería, se tomará como fecha de la revocación la recepción para su envío. A ver, déjenme ahí cerrar un micrófono. Ahí está. Ante la cancelación de la compra-venta, la vendedora se obliga a reintegrar todas las cantidades de la compradora por el mismo medio en el que ésta haya efectuado el pago, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificada la revocación. En caso de anticipo, la vendedora lo devolverá a la compradora en el mismo número y monto de las exhibiciones mediante las cuales está efectuó dicho pago, salvo pacto en contrario. En caso de que no se restituyen las cantidades a la compradora dentro del plazo establecido, la vendedora debe pagar a su contraparte el interés moratorio de acuerdo a la ley, el 0.75% mensual sobre la cantidad no devuelta por el tiempo que medie el retraso. Dicho interés moratorio se calcula de la siguiente manera: parámetros para calcular el interés moratorio. Bueno, recordemos que como mínimo son 5 días para poder cancelar sin ninguna penalización por parte del comprador. Puedes ponerle 6, puedes ponerle 10, puedes ponerle 20, lo que tú quieras. Son mínimo 5 de acuerdo a lo que nos marca la normativa. Bien, a ver, vamos a leer aquí algunos datos que están en el chat. Ahorita seguimos con la sexta. Bueno, para cuestiones de evaluaciones dentro de la asesoría de la alineación. Esos contratos ya los tienes disponibles en materiales. Una pregunta, ¿se puede anexar la ficha técnica como tal, o sea, cortar y pegar, o solo los datos escritos? Como tú quieras hacerlo. El chiste es que la información esté ahí. Ese contrato, bueno, son temas que hemos visto en alineación. En caso que el prospecto vendedor no quiera cumplir con el pago de comisión, ¿a qué institución me puedo dirigir para hacer cumplir el contrato? Así como comisión queda segura. Pues a qué institución, pues vas a tener que formalizar un proceso legal para que te paguen la comisión. Es decir, pues vas a demandar, hacer una demanda. Es lo único que puedes hacer. Bueno, sexta. Firma de escritura pública. Las partes acuerdan que dentro de los números de días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato de compra-venta, concurrirán ante el notario público que en su momento sea designado por la compradora. Recordemos que la última persona que decide qué notaría se va a utilizar es la compradora. Podemos sugerir, sí, podemos sugerirle la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero al final quien tiene la última palabra es la compradora, llámese proceso de contado o a razón de algún crédito bancario, pues tiene que ser de acuerdo con los notarios relacionados con esa financiera. Con el fin de otorgar y formalizar la escritura pública de compra-venta, acto en el cual la vendedora entregará a la compradora una carta de responsiva de seguridad estructural y póliza de garantía en la forma que se agregue al presente contrato como anexo D. Ahorita vamos a ver el anexo D, el cual firmado por la
por las contratantes forma parte integral del mismo, así como todos aquellos documentos relativos a la casa habitación que deban ser entregados a la compradora de conformidad con la legislación aplicable. Las partes acuerdan que el costo del avalúo inmobiliario, gastos de escrituración, honorarios, impuestos, derechos y comisiones o gastos aplicables por apertura de crédito, en su caso, que se causen con motivo de dichos actos, correrán a cargo de la compradora con excepción del impuesto sobre la renta que por ley corresponde a pagar a la vendedora, quien a partir de dicha formalización se obliga ante la compradora a responder por el saneamiento para el caso de evicción. Bueno, vamos a ver el anexo D. Estamos en la página 5. Anexo D. Anexo D. Está hasta el final en la página 17 de 19. Formato de carta responsiva y póliza de garantía de la casa habitación. El presente formato debe contener la información relativa a los términos y condiciones de la garantía, la cual siempre debe ser acorde a lo estipulado en las cláusulas 8ª y 9ª del contrato de compra-venta, del cual forma parte integrante el presente anexo. Ahorita vamos a ver esas, la 8ª y 9ª. Estamos en la página 5. Bien, nos quedamos en ficha séptima. Entrega y recepción del inmueble. La vendedora se obliga a entregar a la compradora la propiedad y posesión material de la vivienda libre de todo gravamen y limitación de dominio, a más tardar el día, mes, año. El retraso en la fecha de entrega del bien inmueble dará lugar a la aplicación de la pena convencional dispuesta en la cláusula 12ª, salvo que la vendedora acredite fehacientemente que dicho incumplimiento es consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor que afecta directamente a la vendedora o al inmueble, pudiéndose pactar para tal caso sin responsabilidad alguna una nueva fecha de entrega. La vendedora debe entregar a la vivienda con las instalaciones y condiciones necesarias para la provisión de los servicios básicos, es decir, energía eléctrica, abastecimiento de agua potable y desalojo de aguas residuales, aprovechamiento de gas, LP, gas natural, electricidad o cualquier otro combustible, sistema o tecnología para cocinar alimentos y para calentar agua, lo cual ya está incluido en el precio de venta de la vivienda, por lo que la compradora no debe pagar ningún costo adicional por los conceptos enunciados. En caso de que la vendedora entregue la vivienda sin la provisión de las instalaciones y condiciones necesarias para la contratación de los servicios básicos en comento, la compradora podrá no aceptar, en cuyo caso aplica la cláusula 13ª y aceptarla, debiendo la vendedora compensar la compradora con el tanto por ciento del precio pagado, por ciento que no puede ser menor al 20% del precio pagado por la compradora en virtud de la compraventa. Es decir, que si no cumplimos con lo prometido a la hora de entregar el inmueble, la compradora puede decir, ya no quiero continuar con el proceso y además tienes que pagar un 20% por indemnización. Al momento de entregar el inmueble, la vendedora conjuntamente con la compradora realizará una revisión ocular al tenor de lo pactado por la parte en el anexo A. Recuerda que el anexo A es la ficha técnica que adheriste del presente contrato. En caso de que la compradora esté de acuerdo, las partes firmarán un acta de entrega-recepción del inmueble. ¿Y qué crees? Esta acta de entrega-recepción del inmueble es lo que nos deslinda de responsabilidades, porque ahí se especifica el inventario descrito y fotográfico para propiedades en uso e inclusive propiedades nuevas. No basta con tener la ficha técnica y basarnos a ello. Tenemos que ser detallados con apagadores, muebles de baño, lavabos, muebles de cocina,
si tiene ventiladores, conectores eléctricos, enchufes de electricidad, todo a detalle, punto por punto, tantas puertas, closets con puertas, sin puertas, aires acondicionados, todo tiene que estar detallado y se tiene que hacer un recorrido sobre la propiedad y que el vendedor vaya palomeando que se está considerando y está viendo que su contenido va acorde con el inventario descrito y fotográfico que firmó anteriormente. Y eso lo va a salir como un anexo a este contrato. Bueno, bien. Para los que están aquí como cortesía, que el día de mañana terminamos la última sesión de la alineación, vamos a comentar sobre esa acta de entrega del inmueble el día de mañana. Si una vez que la parte compradora se encuentra en pleno uso y goce del inmueble, esta se percata de la existencia de diferencias entre las características del anexo A, que es la ficha técnica, y que ahí puedes adherir tu inventario descrito y fotográfico adicional, y la vivienda y/o de defectos o fallas en el mismo, debe notificar a dicha situación a la vendedora por escrito de conformidad con la cláusula 16ª del presente contrato. La compradora deberá especificar las diferencias que requieran ser subsanadas y/o los defectos o fallas que deban ser reparadas. La vendedora se obliga a efectuar la adecuación y/o reparación necesarias en los plazos que no excederán de tantos días. Salud. Días naturales a partir de la recepción de dicha notificación. En todo caso, por los efectos de lo señalado, en este párrafo las partes se estarán a lo establecido en las cláusulas 8ª y 9ª del presente contrato. Bueno, un punto importante, y aquí me recuerda algo. Si hay abogados aquí, me van a sacar del error o me van a confirmar. Se supone que legalmente, dentro de un contrato en un proceso legal, no debe de existir el I/O. En teoría así es, y legalmente así es, no existe el I/O. Y en estos contratos lo están aplicando. Entonces, pues debemos de tener cuidado y armar nuestros contratos no tipo para realmente podernos respaldar en la ley en nuestros procesos inmobiliarios. Porque eso del I/O no debe de existir en algún contrato legal. Bueno, dice 9ª del presente contrato. 8ª, garantía. El inmueble objeto del contrato cuenta con garantía misma que tiene una vigencia de X años para cuestiones estructurales, que son mínimo 5, como aquí lo dice, cual no deben ser menores a 5 años. De X años para impermeabilización, la cual no debe ser menor a 3 años. Y para los demás elementos, X años, la cual no podrá ser menor a 1 año. ¿Cuáles son los otros elementos? Pues cuestión eléctrica, hidráulica, sanitaria, de gas, etcétera. Dichos plazos son irrenunciables y se contarán a partir de la entrega real del inmueble. El tenor de la garantía, la vendedora debe cubrir sin costo alguno para la compradora cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas que presente la vivienda. El tiempo que dure la reparación efectuadas a la vivienda al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Una vez que esta haya sido reparada, se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieran sido repuestos, o continuará respecto al resto de las casas habitación. ¿Qué quiere decir esta parte? Vamos a suponer que es una casa habitación nueva y la vendimos el día de hoy y ya tiene 1 año en venta y se vendió a 1 año, 1 día. Bueno, pues si nos vamos a las garantías de cuestiones menores, pues a partir de 1 año, 1 día, empezamos a contar 1 año. Y vamos a suponer que en ese año que está la garantía en propiedades nuevas, a los 11 meses
empieza a tener un problema eléctrico, pues nos va a llamar, oye, tengo este problema, vamos a repararlo porque está dentro de la garantía de 1 año, se repara y a partir de ese momento empieza a correr otra vez 1 año. Y si a los 10 meses se vuelve a tener un problema esa cuestión eléctrica, pues se vuelve a reparar porque está dentro de la garantía de 1 año, se repara a los 10 años y vuelve a correr 1 año. Y si a los 11 meses, 25 días, se vuelve a descomponer la cuestión eléctrica, tenemos que aplicar la garantía, se repara y volvemos a contar 1 año. Entonces, pues tenemos que aplicarnos en esto, hacer bien las cosas para propiedades nuevas, para cuestiones de casas en uso, que aquí hay uno de los huecos interesantes que no se están señalando en esos contratos. ¿Cómo vas a presentarle a una propiedad de 30 años usada una garantía estructural de 5 años? O sea, eso jamás va a pasar, no es posible. Por lo tanto, tenemos que en el acta de entrega del inmueble vamos a especificar, y es importante ahí apalancarnos de lo que nos obliga la normativa, a hacer un dictamen estructural para que ahí se especifique claramente qué condiciones tiene esa vivienda y vamos a utilizar ese documento a nuestro favor en el acta de entrega del inmueble, y de acuerdo al dictamen estructural hecho por X el día tal, donde la parte compradora acepta las condiciones del mismo, nos libera de responsabilidad alguna en el entendido que acepta las condiciones como tal. Algo así podemos adornarlo y pues la responsabilidad, mira, adiós, bye. Pero si en una casa en uso, por ejemplo, una de las condiciones dentro del inventario que se realizó en el recorrido y nos dice el vendedor que había que reparar el impermeabilizante y que se compromete a reparar, y a lo mejor en el recorrido que llevamos el comprador se percató que ese impermeabilizante estaba en malas condiciones y se le aclaró y se anotó en la serie documental que la vendedora se compromete a entregarle el inmueble con el impermeabilizante. Cuando hagamos la entrega del inmueble, tenemos que hacer ese recorrido sobre la azotea para que se vea que el impermeabilizante cumple con lo acordado y que el comprador está de acuerdo a su percepción con lo recibido, para deslindar responsabilidad al vendedor y en nuestro proceso inmobiliario en casas en uso. O si se comprometió a reparar la chapa de la bodega debajo de la escalera, o se comprometió a pintar todos los muros en color blanco o lo que sea, se tiene que hacer el recorrido detallado a la hora de entregar el inmueble, y con eso no vamos a tener problema. Bien. Bien, novena, defectos o fallas. En caso de que la compradora haya hecho valer la garantía establecida en la cláusula octava del presente contrato y no obstante persistan los defectos o fallas imputables a la vendedora, esta se obliga de nueva cuenta a realizar toda la reparación necesaria para corregirla de inmediato, así como a otorgarle a la compradora en caso de defectos o fallas graves, aquellas que afecten la estructura o las instalaciones del inmueble, comprometiendo el uso pleno de la seguridad del mismo, o bien impidiendo que la compradora use, goce y disfrute del inmueble conforme a su naturaleza o destino, la vendedora realizará una bonificación del 20% total de la compra-venta establecido en la cláusula segunda del presente contrato. Aplica a propiedades nuevas. En el caso de defecto o fallas leves, aquellos que no sean graves, una bonificación del 5% sobre el valor de la reparación. En caso de que los defectos o fallas graves sean determinados por la vendedora como de imposible reparación,
Esta podrá optar desde el momento en que se le exige el cumplimiento de la garantía por sustitución del inmueble, asumiendo los gastos relacionados con dicha sustitución sin que haya lugar a la bonificación. En caso de que en incumplimiento de la garantía la vendedora decida reparar los defectos o fallas graves y no lo haga, quedará sujeta a la bonificación. A la compradora podrá optar por cualquiera de las acciones señaladas a continuación. Letra A. Solicitar la sustitución del inmueble, en cuyo caso la vendedora asumirá todos los gastos relacionados con la misma. O, letra B, solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso la vendedora tendrá la obligación de reintegrarle el monto pagado, así como los intereses computados conforme a los costos porcentuales promedio de captación que determine el Banco de México o cualquier otra tasa que la sustituya oficialmente como indicador. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se hizo la reparación y se incurre en ese mismo problema, daño estructural o simplemente es irreparable, se tiene que indemnizar al comprador, se puede revocar el contrato y se indemniza al comprador o se le entrega otra propiedad con características similares siempre y cuando así lo acepte el comprador y aparte se le va a pagar una indemnización. Entonces, la normativa que nos está obligando a hacer bien las cosas desde el inicio como constructora, fraccionadora, desarrolladora. ¿Y a dónde deja o en dónde pone o dónde coloca a los agentes inmobiliarios independientes, a las firmas inmobiliarias, a los broker master? Nos ponen como si nosotros fuéramos los vigías de que cumplan con todas las características que prometen y que las garantías se apliquen cuando nosotros pues no tenemos ni la autoridad sobre ellos. Entonces es algo ahí que está, pues en realidad nos hacen responsables de algo que no depende de nuestras manos. Sin embargo, tenemos que cumplir con esta normativa. Bueno. Siguiente punto que puedes elegir en caso de que la vendedora contrate o cuente con mecanismos coadyuvantes para hacer frente a las garantías del inmueble sin que signifique que la vendedora deje de ser responsable de la garantía del inmueble ante la compradora. La primera cuenta de indicaciones del seguro, fianza, aval u otro medio de resarcimiento que la permitan satisfacer el reclamo de la vendedora afectada como mecanismo coadyuvantes para hacer frente a la garantía del inmueble. Dicho mecanismo coadyuva a cumplimiento de la obligación de la vendedora de satisfacer el reclamo de la compradora afectada de la siguiente manera: forma en la cual mecanismo coadyuva el cumplimiento de la garantía. El procedimiento para que la compradora pueda acceder a dicho mecanismo es procedimiento para la compradora pueda acceder al mecanismo coadyuvante. Los documentos necesarios para tal efecto son documentos necesarios de los compradora para acceder a los mecanismos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir? Pues la garantía, por ejemplo, por escrito, que está firmada por la desarrolladora, constructora o representante legal y el comprador, misma que el vendedor se obliga a proporcionar a la compradora. Décima, ahora sí que si no tienes la garantía se va a decir, ¿y la garantía? Si no la tienes, pues sorry. Así es, porque se le entregó y si no la tienen, podríamos ahí suavizar el problema. Más no deslindarnos, suavizarlo. En lugar de pagar el 20%, bueno, te la reparo, pero ahí queda. Décima, destino y modificaciones del inmueble. La compradora se obliga a respetar el uso habitacional del inmueble, por lo que le está prohibido instalar en el mismo cualquier tipo de comercio, y ahí hay para elegir, en caso de que la vivienda se encuentre en un fraccionamiento, a fin de preservar el entorno urbanístico y arquitectónico del lugar en donde se encuentra ubicada la vivienda. En su caso, la compradora se obliga a obtener de las autoridades correspondientes
las autorizaciones necesarias a efecto de realizar cualquier modificación. Asimismo, la compradora está obligada a respetar los colores exteriores establecidos para todas las edificaciones existentes en dicho fraccionamiento. Bien, siguiente, 11ª, relación de los derechos y obligaciones de las partes. Los derechos y obligaciones de las partes contractuales son las siguientes: listado enunciativo más no limitativo. Parte vendedora, derechos y obligaciones. Esto es algo que se te queda de tarea, que debes de incluir ya en cualquier proceso de compra, venta, casa, habitación. Vamos a leer algunos derechos. Recibir por la entrega del inmueble objeto del contrato un precio cierto en dinero. Recibir los pagos en tiempo y lugar y forma acordados. En obligaciones, brindar información y publicidad veraz, clara y actualizada del inmueble. Siguiente punto, poner a disposición de los compradores la información y documentación del inmueble. 3, no condicionar la compra-venta a la contratación de servicios adicionales. Aquí, por ejemplo, es un punto interesante. Vamos a suponer que se compra un condominio horizontal y en el lugar que se encuentra se puede rentar con servicio de hotelería. Bueno, pues hay constructoras o fraccionadoras que te dicen, nosotros te podemos administrar el servicio de concierge o de renta vacacional, pero tienes que comprar todos los muebles con nosotros. Si no, no te podemos dar el servicio. Ese tipo de condiciones ya no se pueden aplicar. Así es que es algo de las prácticas que se estaban utilizando anteriormente. Siguiente, respetar el derecho de la compradora a cancelar la operación de consumo sin responsabilidad alguna dentro del plazo de 5 días como mínimo. Y en fin, tú lees los demás de tarea. Parte compradora, derechos, recibir información y publicidad veraz, clara y actualizada del inmueble, recibir la información y documentación del inmueble. Parte de obligaciones, pago por el inmueble objeto del contrato, un precio cierto y en dinero, pagar el precio en tiempo y lugar y forma acordados. Y continúa ahí para que lo tengas de lectura. Muy bien, colegas. Vamos a leer, dice esta. 12ª, pena convencional. Las partes acuerdan para el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, una pena convencional de la cantidad equivalente al tanto por ciento del total de la compra-venta establecido en la cláusula segunda, salvo indicaciones específicas pactadas en el presente contrato. No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho de su contraparte, caso fortuito o fuerza insuperable. Ese tanto por ciento, recuerda que no puede ir más allá del 9% anualizado. Reitero, puede decirte un abogado que puedes poner el 10, el 12, el 15, el 20, el 50, el 100%, pero en una cuestión legal, el juez va a decir que es abusivo y te lo va a ajustar en el mejor de los casos al 9% anualizado o te lo va a poner por debajo. 13ª, rescisión. Vamos a dejarlo aquí en la 13ª, que es la página número 9. Y la vamos a terminar en la siguiente sesión. Me gustaría pasar a la cuestión de preguntas y respuestas relacionadas a este documento. Dejo de compartir. Me quedé en la página 9. 13ª, déjenme anotar. Mientras, si alguien tiene pregunta, por favor. 13ª, página 9. Ya está. Dejo de compartir. Adelante, Cristian, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches. Perdón, Cristina. Sí, Sí. Hola, Miguel. En este contrato tipo, al igual que en el documento que estuvimos revisando las semanas anteriores, nosotros sí podemos personalizar, poner nuestro logo y todo, ¿cierto? Cierto, así es. Ok.
Perfecto. pero para registrarlo en la Profeco, ¿eh? Ya que lo Sí, registraste, ya lo puedes usar, sí. ok, o sea, a la hora del registro sí ponemos el membrete de nosotros. Sí, lo puedes hacer sin problema. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Al contrario. Adelante, colegas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, leo aquí algunas cosas. Dice es de lo mismo. En caso de que ya lo leí. Pues no, fíjate que afortunadamente no me ha tocado llegar a los tribunales para cobrar la comisión. De hecho, no sé si ya te tocó escuchar, pero pues lo voy a comentar. Llevé un proceso por ahí en Querétaro, en una plaza comercial en aquel tiempo muy solicitada, y el vendedor pues tiene varias propiedades en la ciudad, bastante pudiente, entonces me dio a promocionar un local comercial de esa plaza. Uno de los prospectos compradores resultó que conocía o conoce, de hecho lo conoce por la universidad al vendedor. Entonces ya platiqué con él, el comprador, y le di toda la información, etcétera. Pues resultó que se fue a buscar a su amigo de la universidad, y por la amistad llevaron el proceso de compra-venta sin avisarme. Pero yo ya tenía un contrato en exclusiva por parte del vendedor y estaba informado por medio de la secretaria pues de esta situación, cómo iba corriendo, porque pues había varias operaciones ahí. Bueno, total que cuando se llevó la operación, pues voy a la oficina del vendedor y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues vengo a cobrar mi comisión por la venta del local X de la Plaza X. Ah, pues sí, es que ya se vendió y todo, pero pues la vendí yo, ¿cómo te voy a pagar una comisión? Bueno, espérame, es que aquí está el contrato donde tú te comprometiste a darme la exclusiva en este periodo y lo vendiste dentro de este periodo. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Número uno, irnos a los tribunales. Número dos, llegar a un acuerdo. Y obviamente, pues es preferible hacer un acuerdo entre los particulares, que al final cualquier instancia legal, ¿qué es lo que va a hacer? Un acuerdo. Y lo único que vas a hacer es desgastarte, pagarle a abogados, perder tiempo, y al final vas a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué mejor hacerlo de manera directa? Entonces, de acuerdo al porcentaje que se estipuló en el contrato en aquel tiempo, no me lo pagó tal cual, pero llegamos a un acuerdo bastante interesante y hoy en día sigue siendo mi cliente, y a la distancia le llevo operaciones, estando yo en Puerto Vallarta y él pues, obviamente sigue en Querétaro, seguimos haciendo operaciones. Entonces, pues depende de bajo qué prácticas te lleves, y pues la verdad sí enoja que no te paguen la comisión, que te quieran brincar, que te quieran ver la cara, lo que tú quieras, pero lo que podemos hacer es tomar acciones legales. Yo prefiero tratarlo de manera directa, de ser posible, inclusive hasta pues bajar un poco la negociación para evitarnos irnos a la cuestión legal. Es lo que yo siempre trato, pero si es inevitable, pues vamos a hacerlo. Lo que sí debes de armarte de paciencia, que vas a utilizar tiempo y vas inclusive hasta tener que financiar el proceso para que lo vayan pues realizando. Entonces depende de cada quien en su momento, en su situación, qué es la mejor opción en ese instante. Lo que sí vuelvo a reiterar, mi consejo es que trates de suavizar las cosas de manera directa. Muy bien. ¿Alguien más, colegas, tiene alguna pregunta? Gustavo, adelante, por favor. Miguel, buenas tardes. Con respecto a esta última observación que acabas de hacer del pago de la comisión, si se supone que nosotros firmamos o con el vendedor un contrato de adhesión de intermediación, ¿qué no se supone que es la Profeco? La misma Profeco quien lleva la queja o quien se deberá encargar de la conciliación de esta.
y no un juzgado. Pues vas a involucrarla también, pero te vas a ir a una cuestión legal en los juzgados, es lo adecuado. Ahora, considera que la Profeco, pues de acuerdo a los contratos, como lo vamos a ver en el siguiente jueves, hay un apartado que dice que la única autoridad que le da fe a este contrato es la misma Profeco. Entonces, pues sí le vas a tener que citar. Ahora, como se hace ya más extenso el proceso legal, mi consejo es que trates de mediarlo directamente tú. Una cuestión legal, vuelvo a repetir, es un acuerdo. Entonces, pues tenemos que solucionarlo antes de ser posible. Ahora, aún teniendo documentos, aún teniendo contratos, aún teniendo lo que sea, te pueden brincar la comisión. Vamos a suponer que es un propietario, el vendedor, única propiedad, está en Puerto Vallarta y le ofrecieron un empleo en Miami, por ejemplo, y por eso está vendiendo. Entonces, pues nada más regresó de Miami para firmar la escritura en la notaría y recibir la parte restante, la transferencia o lo que sea, y regresarse a trabajar. Que sea, sí, ahorita te pago la comisión, se te desaparece. ¿Qué tienes que hacer? Son una cuestión legal por medio de exhortos hasta Miami y eso va a estar muy, muy desgastante. Entonces, trata de mediar la situación. Aunque tengas documentación, te pueden brincar. Eso sucede. No es para alarmar ni para asustar, simplemente para estar considerarlo. No es una garantía tener la serie documental para que te paguen. Lo que sí es garantía es que perfiles al vendedor, perfiles al comprador y pues tú te vas a dar cuenta qué tipo de persona es en el proceso. Entonces, si te da mala espina, se vale decir no continúo. Y ahí te vas a dar cuenta para terminar en buenos términos, en la forma de tratarlo. Te vas a dar cuenta si se cierra la operación de manera adecuada o no. Ok. Otra pregunta. Este contrato de compraventa que estamos haciendo, eh, supongamos que el comprador tiene un crédito con un banco, un crédito hipotecario con un banco. Allí se supone que el contrato lo hace el banco, ¿no? Y no nosotros, ¿no? A través de la notaría. Entonces, estamos obligados de todos modos a hacer un contrato de esta naturaleza como tú nos lo estás marcando, o Es le que depende dejamos de la toda esa situación. responsabilidad al banco. Depende de la situación. Si es una propiedad nueva por parte de una desarrolladora y ellos tienen el contacto de la financiera que les lleva los procesos o dos contactos, pues directamente ahí se va a llevar todo el proceso y tú no necesitas tener el contrato ni registrado porque todo se va a apalancar por medio de la desarrolladora o fraccionadora. Vamos a suponer que es una casa en uso que está pagando un crédito bancario, una hipoteca, un crédito de Infonavit o lo que quieras, y quiere vender porque le ofrecieron trabajo en otro país, en otro estado de la República, y lleva el 50% pagado y tiene el otro 50% de acuerdo a la carta saldo del crédito pendiente. ¿Se puede vender esa operación? Sí. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Utilizar un contrato de este tipo para llevar el proceso e indicar y darle desde claridad desde un inicio al comprador que tiene ese gravamen que está al 50% y le presentas la carta saldo y quede el entendido que el comprador, aunque vaya a comprar con un crédito, si es que así lo acepta la financiera, algunos sí, otros no se meten en esos rollos, el destino de crédito pues paga el saldo pendiente a la institución correspondiente y la diferencia se la paga al vendedor. Ya teniendo eso, entonces se empieza con el proceso notarial. Si es de contado, que de hecho debería ser, pero la documentación queda a nombre de la institución o de la financiera que está otorgando el crédito al comprador. Entonces, todo depende de la situación del momento. Okay. Son varios puntos que se tienen que analizar en su momento. ¿Sí? Otra pregunta así más o menos muy parecida,
pero no sería con crédito hipotecario, sino una persona que va a pagar de contado. Se hace el contrato del que estamos hablando, pero la notaría a la hora de hacer la escrituración, en la escritura especifica todos estos acuerdos que tuvo entre el vendedor y el comprador, ¿verdad? Y lo Así es, especifica de en la hecho, escritura. la idea de la normativa es que estos contratos, la notaría los considere dentro de la escritura. Y Así, eso, cuando lo empiecen a hacer, nos va a dar un profesionalismo increíble y va a ser difícil que nos brinquen la comisión. Entonces ya el círculo se está cerrando para que eso suceda. Inclusive tú puedes solicitarle a la notaría, cuando llevas el proceso de compra-venta casa-habitación, que tu contrato lo adhiera a la escritura, que tu ok, publicidad de la propiedad que llevaste en proceso le incluye en la escritura, porque son referentes, y que tu contrato de intermediación también la adhiere en la escritura. Se puede solicitar sin problema alguno. excelente. Y por último, una pregunta, si son tan estrictos los de la Profeco, en que no se le debe quitar ni una coma ni un punto a su contrato, so pena de ser invalidado. Estaba viendo que ahí en la primera hoja, ellos pusieron, no sé si lo pusieron bien o mal, pero al menos aquí en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, no lleva ese nombre. Ellos pusieron Registro Público de Comercio, pero aquí se le conoce como Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Entonces, ¿se deja como está ahí en el contrato que tienen ellos, o nosotros le ponemos tal y como se llama? Tal cual está ahí. De lo contrario, como repetí, como comenté al inicio, si tú no tienes los contratos registrados de manera urgente, o lo más fácil es que utilices esos formatos que ya tiene la Profeco, que son los contratos tipo, y los registres. Ya que estés trabajando con ellos para evitarte multas, entonces diseña los tuyos para persona física, para persona moral. Con el contenido lo revisa la Profeco, te lo autoriza y ya vas a trabajar con ellos sin problema alguno. Ahora, lo que estuvimos leyendo, hay una parte donde menciona registro público de la propiedad y la de comercio referente, ¿en qué parte fue? Bueno, no recuerdo ahorita ya con tanta información, pero tenemos que utilizar esos contratos tipo, que son las plantillas que nos ofrece la Profeco tal cual, no podemos modificarla. Es un alegato, no un alegato, un comentario que vimos en la sesión del contrato de intermediación, donde si hay abogados aquí, nos van a decir, si es persona física, solamente pon los datos de la persona física. Si es persona moral, solamente pon los datos de la persona moral y lo demás quítalo. Legalmente debería ser así. Las diferentes opciones que tenemos, por ejemplo, si es pago de contado o si es a crédito. Si es pago de contado, en teoría deberíamos de quitar todo lo demás. Pero la misma Profeco dice que si lo modificas, ya no es el mismo. Se tiene como no procedente y es otro contrato. Entonces, son los baches que tiene pues esta normativa. Por lo tanto, les digo, utiliza los formatos tipo o los contratos tipo de manera urgente si no tienes nada registrado, ya que los tengas con el folio y la fecha correspondiente para trabajar. Acércate con un abogado o abogados para que te diseñen el tuyo de acuerdo a lo que tú necesitas. No importa que le gastes 1,000, 2,000 pesos por cada contrato. Lo importante es que tengas pues esa certeza legal en tus operaciones y te evites multas que se pueden ir arriba de los 20 millones de pesos. Sí, 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 ¿Sí? muy bien. Bueno, dije que esta era la última pregunta, pero no sé si me disculpa ahí la compañera Montserrat que tiene Sí, levantada la adelante, mano. dale. Ok, ya la última, ahora sí. Este, estoy reparando ahorita una casa. No sé si recuerdas cuando les mandé una foto ahí de un muro que estaba todo quebrado
ya, ya el dueño de la casa se está animando a, pues a demandar, ¿no? Por, como no se había dado cuenta, porque la pared estaba cubierta ahí con, entonces yo le comentaba que la casa tenía 5 años o debería tener 5 años de garantía en estructura. Pero ahorita en el comentario que tú hiciste, que en casas usadas difícilmente operaría esa garantía. Es que depende. Si hay un acta de entrega de inmueble que haya firmado el comprador y que se especificó ese detalle estructural, no hay nada que hacer. Pero si no lo menciona en ningún lado, sí puedes aplicar esa garantía de 5 años. O sea, son huecos que hay dentro de los contratos y de la ley que puedes aprovechar. No, y es que no se especificó porque nadie, no se dio cuenta porque estaba cubierta con una pared falsa, Sí, entonces como accidente. se Pues puede puede demandar al intermediador si hubo un agente inmobiliario ahí, al dueño anterior por mentir en el proceso. Es responsabilidad del agente inmobiliario estar enterado de esa situación y pues tienes que citarlos a los dos para ese proceso y sí, el abogado que te asesore se puede apalancar sobre las garantías y más si no hay un acta de entrega de expediente. Entonces, pues se puede hacer el reclamo correspondiente. Pero entre más tiempo dejes pasar, pues va a ser un problema. Perfecto, muy bien. No, pues muchas gracias, Miguel, por toda tu asesoría. No, al contrario, de hecho, es uno de los puntos, este comentario que nos hizo Gustavo, ya se están dando diferentes cuestiones legales que por los mismos huecos que hay dentro de los contratos y de los mismos expedientes incompletos de los procesos de compra-venta y que se ha mentido al comprador de los defectos y que no se cumple con toda la serie documental para deslindar responsabilidades, hay manera para demandar y recuperar la inversión. Es un proceso, sí, definitivamente, pero a lo que quiero ir es que debemos de ser claros como nos marca la normativa y pues que sea también el vendedor claro con los defectos que pueda tener la propiedad para continuar con el proceso y hacerle ver el por qué. Porque si no le decimos tal cual tiene los problemas la propiedad y al corto tiempo surgen a la luz, el comprador nos va a demandar y tenemos que resarcir toda la cantidad y solamente va a ser pérdida de tiempo para todos y desgaste, etcétera. Muy bien. Excelente. Adelante, Montserrat, por favor. Gracias, Miguel. No, al contrario. Hola. Hola. En la clase del lunes, una de nuestras compañeras dijo algo sobre la dispersión del pago de comisión a través del notario. Pregunté, pero me dijeron que ya no se podía, que eso era antes. No sé cómo es que ella lo hace o si tú lo haces de A ver, ¿cómo no investigar. te entendí? ¿Registrar el contrato dónde? ¿Cómo? No. En la clase del lunes, una de nuestras Ajá. compañeras estuvo mencionando sobre la dispersión del pago de comisión a través de la notaría, Ok. pero yo pregunté y me dijeron que no se podía, no sé como si tú lo has revisado o algo así. No, de hecho estoy en proceso de investigación de ese tema. Hasta ahorita no he encontrado algo que podamos aplicar. Por eso no les he hecho el comentario. Y de hecho ese es un punto que vamos a ver en Coaching Call. Probablemente el siguiente jueves ya tenga una respuesta. Muchas gracias. Al contrario. Adelante, colegas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aquí veo, dice Grupo Comercial Cambro pone a su servicio el diseño de inscripción de contratos ante Profeco. Les recomiendo muchísimo. Ellos han llevado mis trámites y aclarado todas mis dudas. En este momento están trabajando en la constitución de mi empresa inmobiliaria. Sin problema les comparto el contacto. Adelante, si lo puedes compartir aquí en el chat, estaría excelente, Viviana. Gracias. Antes de irnos, para que se quede ahí la evidencia. Dice Víctor Cortés,
las hojas que faltaron de ver, las vamos a ver la próxima semana, sí, en el siguiente coaching call. Correcto, colegas. Entonces, nada más falta que Viviana nos comparta los datos. Si por alguna razón no los tienes y quieres compartirlos, nos los puedes enviar al chat y nosotros le damos difusión a todos los colegas, porque sí es interesante tener ese tipo de información y detalles. Muy bien, colegas. Si no hay Hola, buenas algo más, noches. Un comentario nada más respecto del llenado de los contratos que hablabas de la persona física y la persona moral. Pues yo creo que de momento en el contrato tipo lo que podemos hacer es, como decías, poner los datos que correspondan. Si es persona física, poner los datos, y en la persona moral, pues ponerle, como lo hemos hecho en otros documentos, ponerle que no aplica. P/N, o como N/A, no aplica. De sí, momento, claro. ¿no? Sí, es algo que podríamos hacer efectivamente, Francis. O Sí, lo podemos viceversa, realizar. según el tipo de persona de que se trate. Claro. De ¿Verdad? hecho, Yo creo como- muchas gracias, Francis. Es un problema esto de los contratos porque la misma Profeco no me da respuesta ni la normativa. O sea, ni siquiera se dejan contactar ahorita. No sé si por el exceso de trabajo, no lo sé, pero, o porque de plano no saben ni qué hacer. No lo sé. En fin. Muy bien, colegas. Si alguien Gracias, más, buenas noches. al contrario, mira, ya nos puso aquí el contacto Viviana. Ahí está el teléfono, Sofía Rojas, contador pública, Grupo Comercial Camaro con el correo electrónico ahí. Muy bien. Ahí está entonces, sáquenle foto. Voy a dejar ahí el chat un momento para que tengan el dato. Y si no tenemos ninguna otra pregunta, pues damos por terminada la sesión en el entendido que continuaremos el siguiente jueves en el coaching call recurrente. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.